Muy buenos días, amigos y amigas del Comité de Lectura. Yo soy Ale Costa, soy curadora de economía del comité y estoy como todos ustedes esta mañana, desolados, confundidos, tratando de ver cuál es la salida a esta situación en la que nos han metido los políticos. Y queríamos juntarnos con nosotros esta mañana también para poder compartir este momento. eh, y estar un poco analizando pasar ahora. Estoy invitando a Augusto Tausen, el curador principal del Comité de Lectura, para que nos dé precisamente su perspectiva respecto a lo que hemos vivido esta semana, al dolor que hemos tenido que sufrir todos anoche, el fallecimiento, bueno, el asesinato de estos dos chicos, eh, Inti y Jack, que nos duele a todos, y las decisiones que se están tomando desde el Congreso para No tratar te de alcanzo a salir ver, Ale, de de repente, no sé si esta es mi señal o la crisis tuya. política en la que nos han metido. Estamos conectando A ver ya a si me gusto. comentan quienes están en la transmisión, si me escuchan, si no para arrancar yo. Sí, es una pena realmente. Voy a volver a intentar a invitar a gusto. Un segundo, por favor. A ver, ahí lo estoy agregando. Ahora sí, Aquí ¿me está. escuchan? Ahora te escucho, Augusto. Muchas gracias. Bueno, no tienen nada de buenos estos días que estamos viviendo. Sí, días complicados. La verdad que me imagino que varios de los que nos están escuchando se han quedado ayer hasta bien altas horas de la noche, viendo un poco cómo corría la información de lo que estaba pasando en el centro de Lima, digamos, la reacción a las protestas, la represión policial, el fallecimiento de al menos dos personas, los desaparecidos, la cantidad de mensajes que llegaban por WhatsApp de personas preocupadas porque no sabían dónde estaban, personas que habían salido a marchar con ellas. En fin, ha sido una noche bien, bien difícil para muchas personas, mucha gente muy, muy indignada, fastidiada, desilusionada, de verdad que muy difícil el momento que nos ha tocado vivir como país, pero es importante, digamos, que tratemos de procesar todo esto que está pasando y que veamos por dónde es que puede haber una luz al final del túnel para poder salir adelante de esta situación, ¿no? Eso es un poco la sensación contrastada que al menos yo tengo. Por un lado, esta esperanza que genera la participación política de muchos jóvenes. Yo estuve marchando solamente por Miraflores, no llegué a ir al centro y lo que se veían eran familias, chicos de 20, 19, 21 años, comprometidos con lo que está pasando con el país y el contraste de esa esperanza del despertar de una generación a un compromiso político frente a la respuesta que ha tenido el establishment político, nuestros políticos, el gobierno temporal de Manuel Merino, a esa iniciativa política de los jóvenes es verdaderamente devastadora, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que a mí me gustaría destacar aquí es que el Perú necesitaba despertar, ¿no? Yo siento que, digamos, como país tenemos una serie de problemas, pero uno de los más relevantes para mí, los que más difícil hacen que el país pueda salir adelante, es la apatía que muchas veces hay en la ciudadanía hacia lo que está pasando más allá, digamos, de su entorno inmediato, ¿no? Esta desafección, esta indiferencia hacia la política, que creo que en buena medida ha permitido que quienes terminen tomando ese espacio, ¿no es cierto? Porque los espacios vacíos se llenan, sean pues una serie de mafias, ¿no? De partidos políticos que en realidad son organizaciones al servicio de intereses delincuenciales en algunos casos, ¿no? Y el sentir, digamos, el hecho de que haya habido tanta, tan intensa, digamos, tan comprometida de los jóvenes en las calles, es algo que a mí en lo personal me entusiasma, ¿no? Veo mucha gente que tiende, pues, tiene esta reacción
inmediata de siempre decir que los que protestan, que los que reclaman o subversivos o terroristas o algo por el estilo, o tontos útiles de alguien más. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Siempre en las marchas hay gente que está tratando de pescar a río revuelto, ¿no es cierto? Eso es indudable, pero la gran mayoría de gente está realmente hastiada. Yo creo que es importante que reconozcamos que es así, que el momento que estamos viviendo en el país es un momento de inflexión, ¿no? Donde ya se ha hecho sentir, digamos, de manera muy clara que la gente no tolera, digamos, esta misma clase política tradicional que nos ha venido, digamos, gobernando de una manera tan desalmada y tan, digamos, orientada a la satisfacción de sus propios intereses, ¿no? Yo creo que me gusta además el hecho de que en la protesta hay gente de todo tipo de posicionamiento ideológico, hay gente de centro, de izquierda, de derecha, gente que discrepa a diario programáticamente porque tienen posiciones distintas sobre qué debe hacerse en el Perú, pero a pesar de eso están de acuerdo, digamos, en la necesidad de que el país tiene que cambiar, que no podemos seguir teniendo esta política que tenemos, que nos merecemos algo mejor, ¿no es cierto? Y esa, digamos, esa emoción, ese sentimiento compartido en esa línea debiera transformarse, ojalá, en cambios importantes. ¿Cómo llegamos aquí? Hemos empezado, recordemos el lunes la vacancia, el martes asume Merino, el miércoles el gabinete, Antero Flores Arauz, primer ministro, el jueves el gabinete completo, todos los días protestas que han ido escalando en cantidad de personas y también en la violencia de parte de la policía. Se estuvo advirtiendo durante toda la semana, lo conversamos con Mateus cuando hicimos el anterior live, mientras Mateus Calderón estaba en el centro, con quien vamos a hablar en un ratito, respecto a que la policía estaba siendo violenta contra las personas que protestaban, pese a que nuestra Constitución defiende el derecho a la protesta y que además es entendible para todos, menos para Antero Flores Arauz, cuáles eran los motivos que hicieron a la gente salir esta semana a las calles. ¿Por qué en lugar de desescalar la violencia de la policía con las advertencias que se han hecho, la violencia ha ido increciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en la estructura policial entre la semana anterior y esta? A ver, yo creo que hay algo que es bien importante decir, que es que, bueno, todos sabemos que en el Perú existe el derecho constitucional a la protesta y ese derecho parte por reconocer que tú tienes que aceptar y defender que la gente proteste, no solamente cuando están protestando por cosas con las cuales tú estás de acuerdo, sino también cuando están protestando por cosas con las cuales estás en desacuerdo, ¿cierto? Esta es una marcha en la que yo en particular, con la cual estoy de acuerdo, pero aún si no lo fuera, digamos, es perfectamente legítimo que la gente salga a manifestarse, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que no importa cuál es la orientación del reclamo, la policía tiene que cumplir con ciertos, digamos, protocolos o parámetros mínimos de cómo, circunstancia como la que estamos viviendo. Lo que hemos visto en términos de la reacción que ha tenido es completamente injustificable, completamente cuestionable. El nivel de represión que se ha visto, la violación de derechos humanos, el hecho de que la gente haya sido capturada, hemos visto denuncias de que se ha intervenido a gente por estar imprimiendo volantes, hemos visto imágenes del Congreso, cómo se dejó o se abrió, digamos, la posibilidad de que la gente fuera a protestar o a manifestarse, a sentarse en las inmediaciones del Congreso y luego se les reprimió. En fin, ha habido una cantidad de cosas que han pasado, digamos, en la forma como ha actuado la policía que son muy cuestionables, ¿no? Las muertes por disparos de perdigón al rostro, ¿no es cierto? No entiendo cómo se podría justificar que eso ha sido, digamos, este protocolo estándar, ¿no? Me parece que aquí claramente había un muy mal manejo de la policía y es algo que a mí en lo particular me indigna, como por supuesto indigna a muchas otras personas, porque esto ha tenido un costo en vidas, ¿no es cierto? Han habido por lo menos 2 personas que han fallecido ya, muchas otras personas heridas y esta situación no tendría por qué haber ido por este camino. Ahora tú preguntabas, Ale, ¿cómo hemos llegado a esto? Yo ayer comentaba en nuestro podcast Hablemos de Política, algo que de repente puede ser medio polémico para algunos. Yo decía que lo que ha ocurrido en el Perú esta semana no me parece estrictamente un golpe de Estado, porque no creo que calce con la definición en sentido estricto,
pero creo que es algo peor. O sea, no porque no haya sido un golpe de Estado en sentido estricto significa que haya sido algo que debamos dejar pasar. Digamos, me parece a mí, esta es un poco la forma como lo describí ayer en el podcast, es un síntoma más de un proceso que viene de hace mucho tiempo de retroceso paulatino en, digamos, las reglas mínimas de la democracia que deberían regir el país. Hemos venido, digamos, digamos, viendo cómo en la práctica se han venido relajando, flexibilizando el sistema de contrapesos constitucionales, ¿no es cierto? Medidas como la vacancia que se han convertido en prácticas usuales, ¿no es cierto?, con los congresistas pensando que es como cualquiera que, digamos, cita a un ministro a ser interpelado cuando la vacancia debería ser algo completamente extremo. La disolución del Congreso, este es otro tema polémico, pero yo también creo que fue, digamos, una medida constitucionalmente cuestionable. El hecho de que los partidos políticos sean cada vez menos representativos de la ciudadanía, en fin, vienen pasando una serie de cosas que han hecho que nuestro sistema político sea cada vez menos y menos gobernable, menos y menos representativo, menos y menos democrático, ¿no? Y le hemos dejado, como decía hace un rato, ese espacio a personas que son parte de mafias, parte de grupos delincuenciales. Esas son las personas que hoy tienen control de buena parte de las bancadas en el Congreso y eso es lamentable, eso tendría que parar ya mismo, ¿no? Deberíamos, por lo menos, digamos, tener un nivel de consenso mínimo entre los ciudadanos de que no podemos seguir dejándole la política a los mafiosos. Lo terrible es que las únicas salidas constitucionales a esta situación en la que estamos están precisamente en las manos de estos mafiosos de los que estamos hablando, ¿no? Las bancadas del Congreso, que fueron las que no midieron las consecuencias en absoluto, o las midieron y no les importaron las consecuencias de la inestabilidad que iba a generar una eventual vacancia de Martín Vizcarra, que hay que decirlo, sí, hay evidencias en su contra, nadie lo defiende y las personas que han marchado lo dejan claro que las marchas no eran para defender a Martín Vizcarra, sino para protestar frente a lo que veían como una toma de poder. ¿Cuáles son las salidas a este momento? Está la Junta de Portavoces reunida tratando de encontrar una fórmula alternativa de una nueva mesa directiva ya sin Merino. ¿Cómo ves un poco este proceso? Muchas de las personas que están siguiéndonos en este live nos preguntan precisamente cuál es la salida, hacia dónde vamos, qué hacemos, por favor, quién debe ser presidente. A ver, hay varias cosas que considerar ahí, ¿no? Yo creo que lo primero y más urgente es una renuncia de Manuel Merino como cabeza de todo lo que estuvo, digamos, todo lo que ha ocurrido esta semana en el Perú, y por supuesto eso que implique también la caída de este gabinete, que dicho sea de paso no lo hemos comentado, pero las intervenciones que han tenido tanto el primer ministro como los demás miembros de su gabinete en los programas de televisión, en las mismas redes sociales han sido realmente nefastas, ¿no? De Como un un nivel primer de ministro va a desconexión. decir, no sé quiénes han renunciado, no sé dónde está el presidente Merino, no me contesta el WhatsApp. Eh, La verdad que ya ni quisiera hablar del gabinete porque ya doy por sentado que ese gabinete debería dejar de existir como resultado de la renuncia de Merino, ¿cierto? Luego de eso tiene que haber un cambio de liderazgo en el Congreso de la República. Hoy veo que están discutiendo sobre la posibilidad de que se preside esa nueva mesa directiva una persona que votó por el no en la vacancia, probablemente alguien del Partido Morado. Veo que se ha generado una especie de disputa entre el candidato que el mismo Partido Morado está endosando, que es Gino Costa, y la alternativa que entiendo que las otras bancadas, que son parte, digamos, de esta coalición vacadora, están proponiendo, que es la que Carolina Lizárraga. A mí me parece en lo personal que plantear a Carolina Lizárraga como alternativa para la presidencia del Congreso es una provocación. No debería considerarse, creo que la misma Carolina Lizárraga debería ceder en su pretensión de asumir esa posición. Creo que la propuesta del Partido Morado no me parece mala, digamos, me parece que Gino Costa es una persona con trayectoria, con experiencia. Yo en lo personal hubiese preferido una persona que sea un poco menos polarizante, de repente alguna de las figuras, digamos, del Partido Morado que son o se han mantenido un poco más ecuánimes, y no lo digo eso en sentido, digamos, crítico hacia, digamos, Gino Costa en particular, sino preferiría una figura que sea un poquito, digamos,
que esté un poquito más allá del bien y el mal, ¿no es cierto? Un poco en la misma línea de cómo fue la elección de Valentín Paniagua en gobierno de transición a finales de, o a inicios de los 2000, ¿no es cierto? No me parece mal la idea, por ejemplo, de que se identifiquen también a los cuadros de los partidos que votaron por el sí mayoritariamente, pero que fueron más bien representantes de esos partidos que votaron por el no. Por ejemplo, alguien como Luis Roel de Acción Popular me parece que podría ser alguien considerado para ese liderazgo, habiendo sido él el que representó un poquito a la corriente del no dentro de Acción Popular. En fin, es una pregunta difícil, porque no, y aquí lo que quiero decir con bastante claridad es, no se trata solo de cambiar la mesa directiva, se trata de entender qué es lo que va a pasar en el Congreso después, porque puede cambiar esa Exacto. mesa directiva, pero las bancadas en el Congreso siguen siendo las mismas, la coalición podría seguir operando de manera organizada, entonces hay que entender cuál es el paso siguiente más allá de que se cambie la mesa directiva, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo veo las dificultades, ¿no? Hay mucha gente que ha venido pidiendo adelantos de elección, yo creo que eso es difícil por cuestiones prácticas, ¿no es cierto? Porque no dan las fechas, pero al menos yo pediría que las fuerzas políticas en el Congreso entiendan la gravedad de lo que ha pasado y que al menos se puedan comprometer a una suerte de agenda mínima de cosas que van a hacer o dejar de hacer, ¿no? Hacer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las elecciones y el respeto al proceso electoral y dejar de hacer que se pongan, digamos, que se den cuenta que después del el reclamo popular tan evidente que ha habido, este no es un Congreso que, digamos, tenga carta libre para hacer lo que le da la gana, no debiera hacerlo, debiera ser un Congreso que se mantenga más bien recatado, digamos, que no tenga iniciativas de cambiar cosas muy trascendentales, que por supuesto no se meta a discutir reforma educativa, reforma constitucional, reforma previsional, ni nada de esos temas, ¿no? Creo que es momento de esperar a que se limpie un poco la democracia con las elecciones del 21, donde ojalá todos podamos votar bien, ¿no es cierto? Y escoger entre las mejores opciones que nos puedan dar los candidatos y ojalá podamos trabajar en que hayan buenas opciones. Por ahí también tengo ciertas dudas. Pero me parece que la elección del 21 debiera de alguna manera ser el momento culminante de este periodo tan duro que nos ha tocado vivir en estos últimos meses o años. No solo un gobierno de transición, entonces también un congreso de transición, un congreso con un poco las manos atadas, entendiendo que sus decisiones políticas les han quitado también a ellos legitimidad y que por lo tanto no tienen ninguna autoridad para hacer grandes cambios ni grandes decisiones en el país, sino más bien tratar de devolvernos el país menos dañado posible en el 2021. No sé, Uso, si te sientes cómodo yo diciéndote algunos nombres que nos comparten en los comentarios para ver, nos hablan de Daniel Olivares, nos hablan de Alberto de Belaunde, nos piden un poquito más de detalles sobre por qué te parece polarizante Lizárraga, nos preguntan sobre Sagasti, perdón, y no sé, estas opciones cómo te suenan. A ver, si yo fuera a revelar mi preferencia personal, pero tengo por supuesto interés de parte, porque estoy hablando de personas con las que soy cercano, que son amigas mías, a mí me hubiese gustado que asuma la presidencia del Congreso, o sea, que se dé realmente digamos, un recambio generacional, que parte de del desenlace de esta crisis sea que se operativice, digamos, ese cambio generacional en la política, y por lo cual yo me hubiese inclinado por una figura como Daniel Olivares o Alberto Belaunde. Alberto no puede, entiendo yo, porque no tiene la edad suficiente, es lo que entiendo, pero digamos, por ejemplo, me parecería perfectamente razonable que una persona como Daniel Olivares sea la que asuma, porque creo que Daniel además ha mostrado en su desempeño, digamos, en este Congreso, esta voluntad de buscar puntos de confluencia con partidos distintos al suyo, de conversar con quienes opinan distinto, con tratar de revalorar la forma como se hace política en el Perú. Creo que en ese sentido me representa, digamos, el interés que yo también comparto de que la política cambie en el país, ¿no? Y de meter las manos cuando se necesita, ¿no? O sea, Daniel lo hemos visto en esta semana en las comisarías, en los hospitales, no anoche, ¿no? Como algunos que salieron anoche a copiar un poco el modus operandi, sino buscando a los desaparecidos, que todavía tenemos desaparecidos a esta hora, y hay familias cuyos hijos han salido anoche a marchar y que ellos todavía no regresan y no se sabe dónde están, que es Uh -huh. completamente indignante e increíble. Y quería que entraras un poquito en detalle antes de despedirnos sobre por qué no Carolina Lizarra, que es algo que nos preguntan,
o qué piensas, por ejemplo, de Sagasti. Martín, quería comentarte que Martín Hidalgo, el periodista que nos permite estar informados sobre lo que sucede en el Congreso, si no lo siguen en Twitter, síganlo, @Martín Hidalgo. Dice que está entrampado entre los candidatos morados Carolina Lizárraga y Gino Costa y que se está barajando la posibilidad de presentar la candidatura de Rocío Silva Santisteban de Frente Amplio, bancada que votó a favor de la vacancia, pero ella votó en contra. A ver, sobre Carolina Lizárraga, yo no tengo una buena impresión de lo que ha sido su gestión en este Parlamento en particular. Creo que ha tenido posiciones bien cambiantes, creo que ha tenido una, digamos, actitud por momentos confrontacional inclusive con su propio partido. Y además creo, independientemente de eso, que no es momento de que impongan las condiciones esta coalición de bancadas vacadoras, ¿no? O sea, no me parece que, digamos, después de lo que han hecho, sean ellos los que tengan que, digamos, definir quién va a quedar como presidente del Congreso, ¿no? Digamos, eh, 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 lamentablemente siguen teniendo el poder porque puede haber cambiado la posición de la opinión pública y puede haber una presión muy fuerte sobre el Congreso, pero la dinámica interna del Congreso y quién controla los votos no ha cambiado, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Al menos según lo veo yo. Y es importante, creo yo, que, digamos, eh, estas bancadas se den cuenta que para sus propios intereses sería muy perjudicial que sigan insistiendo, digamos, en esta posición, digamos, antidemocrática de avalar una vacancia presidencial que ha sido, en mi opinión, inconstitucional. Y que se den cuenta que, había cuenta que faltan muy pocos meses para la elección, sería bueno que le den un gesto, una demostración a la ciudadanía que han comprendido el error en el que han incurrido. Pero esa es mi opinión y por supuesto siempre se puede discrepar. Y en el caso de Gino Costa, por ejemplo, nos comentan algunos que consideran que sería demasiado confrontacional con el otro lado, ¿no? Con la coordinadora republicana, con el sector conservador en el Perú. Sí, yo creo que Gino Costa es un político muy respetable. Tengo coincidencias con él en algunos temas y en otros no. No tengo nada que cuestionarle a él en particular, pero simplemente mi preferencia personal es por una figura un poco más centrista. Esa es mi preferencia personal, podría no ser la de cualquiera de ustedes, pero simplemente son opiniones, ¿no? Ujú. Y bueno, y en el caso de Lizárraga, hemos visto, por ejemplo, las votaciones de la ley ONP, que es un proyecto que suena muy bien, que es muy popular, pero que al final crea un morado en el Tesoro Público de 16.000 millones de soles. Ella votó a favor de dar un dinero que no existe. ¿Qué capacidad tendría ella para liderar un ejecutivo? Que un poco los cuestionamientos que le hacía yo desde lo económico a Merino también y el temor que genera esto. Augusto, yo no sé si quieres cerrar con alguna idea más. Renuncia de Marta Chávez a Fuerza Popular, nos señalan que Sheput acaba de renunciar un poquito tarde al Ministerio de Trabajo. ¿Algún comentario final? Sí, si me permite, Sale, una cosa que para mí es bien importante es, y por un tema de, digamos, de sesgo profesional, yo he estado mirando mucho la forma como ha venido reaccionando, por ejemplo, el sector empresarial a todo lo que ha pasado, ¿no? Y a veces me parece que en la discusión pública se asume que el sector empresarial es una suerte de grupo monolítico donde todos piensan igual, pero lo que yo he visto claramente en esta crisis es que ha habido una distancia que se ha marcado entre aquellos representantes del sector empresarial, ejecutivos, empresarios, que consideran que la democracia es más importante que el orden o la estabilidad, ¿cierto? Frente a los que opinan en sentido contrario. Y esas voces de los que creen que la democracia es más importante que cualquier otra cosa, que el crecimiento económico, que el orden, que lo que sea, se han escuchado más esta vez, ¿no? Y yo estoy de verdad bastante satisfecho porque siento que eh, necesitamos un sector privado, un empresariado comprometido con la defensa de la democracia, con la ciudadanía, con la visión republicana que necesita tener nuestro país. Eso es claro que se necesita en un país para salir adelante, porque necesitamos del empresariado, eso no hay ninguna duda, al menos desde mi óptica, ¿no? Y es importante también que así como en la política, como he venido diciendo, es necesario que haya recambio generacional, que entren personas con nuevas ideas y tal, en el sector empresarial es exactamente igual. Necesitamos empresarios que sean demócratas, que estén dispuestos a salir a defender a su país, que estén dispuestos a respetar que la gente proteste cuando está en desacuerdo con algo, y creo que eso está muy bien, y felicito, digamos, a los líderes empresariales que han salido
a ponerse de pie, como he visto que han estado compartiendo ahí algunas opiniones en Twitter. Y CADE, que es esta semana, empieza de martes a jueves, no invitó a Merino, incluso después de la juramentación del gabinete, que digamos, trataba de darle un aire de legitimidad al gobierno de Manuel Merino. Muchísimas gracias, Augusto, por este tiempo. Nosotros, desde el Comité de Lectura, vamos a seguir todo el día pendientes de lo que vaya sucediendo y vamos a hacer nuevas transmisiones en vivo hoy, domingo, para acompañarnos un poco en este proceso y también traerles la información que necesitan. Augusto, muchas gracias. Que Que esté muy bien, tengas ahí nos vemos. que tengas el mejor día que se pueda hoy en medio de esta incertidumbre. Y vamos ahora a conectarnos con Mateus Calderón, también del Comité de Lectura, para hacer un poco también el análisis de esta coyuntura política. Estamos invitando ahí a Mateus. No, gracias a ustedes, a los que están reunidos en esta transmisión. ¿Cómo estás, Mateus? Bueno, ha sido un día y en general una semana bastante triste, bastante cansada, agotado física y emocionalmente. Hemos estado cubriendo las protestas, hemos estado haciendo transmisiones desde allí, hemos estado muy cerquita la primera línea, ¿no? Que es justamente los manifestantes organizados que resistieron frente a la represión policial en el punto neurálgico de la protesta, que ha sido Abancay con Colmena, donde se puso un conjunto de rejas, no se dejaba pasar a los manifestantes. Y creo que es importante entender también la lógica de una marcha de protesta, ¿no? Los manifestantes, como su mismo nombre lo dice, quieren manifestarse. Y si la protesta es en contra del Congreso, lo que van a buscar es llegar al Congreso. Entonces, lógicamente, si la policía bloquea la vía, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con este bloqueo, digamos, la posición de la policía en todo esto, pues lo lógico es que termine habiendo enfrentamientos, termine habiendo además enfrentamientos con un desbalance de energía, de recursos. La policía tenía muchos más recursos y lo que hemos visto en estos días, no solo ayer, sino desde el martes, desde el miércoles, es pues un uso desmedido de parte de la violencia de parte de la policía. Ha sido verdaderamente vergonzoso. Ayer lo comentaba en Twitter, por la tarde, 5 o 6 de la tarde, el ánimo era de algarabía en la Plaza San Martín. El ánimo era pacífico, parecía incluso un picnic en muchos sentidos. Había gente sentada en los pastos, había gente con bubucelas, con muchas camisetas del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te da pistas del ánimo general. Y lo que ha pasado luego con los compatriotas que han muerto, que han sido asesinados, uno con 11 perdigones, eso es acribillado, ¿no? Es absolutamente lamentable, condenable, y aquí pues no hay solamente responsabilidad política, sino también responsabilidad legal. ¿Por qué nos ha dolido tanto anoche, Mateus, desde tu perspectiva? Creo que todos los hogares peruanos, nadie ha dormido hoy, todos hemos estado prendidos a lo poco que nos han permitido ver la televisión. Había un momento en el que nos enterábamos a través de las redes sociales, pero en la televisión, en el canal del Estado, se veía un concierto de música clásica, hasta tarde. Se entiende, digamos, que una transmisión en vivo de un canal de televisión requiere una logística, requiere tener camarógrafos en la calle, requiere tener un equipo de transmisión que te permita transmitir en vivo, requiere tener un conductor sentado en un set, en un día en el que no habías previsto que ibas a tener necesidad de salir en vivo. ¿Por qué nos duele tanto, Mateus? Porque creo que durante los últimos 20 años hemos cultivado un mito, que es el de la democracia y del crecimiento económico, que nos ha posicionado como un país, como una identidad de país, ¿no? Y por eso, otra vez, volvía a, digamos, la protesta, la marcha. Había muchas arengas que tenían que ver con esta idea: Perú, te quiero, por eso te defiendo. La idea de que en los últimos años el Perú, después de múltiples crisis, después de militarismos, después de dictaduras, había logrado cierto nivel de estabilidad democrática,
se había vuelto parte de la identidad de muchos jóvenes que han salido ayer a marchar. Yo mencionaba las clases medias y los jóvenes. Esto ha sido una marcha esencialmente de jóvenes y de clases medias. Muchísimas personas que por primera vez han ido a marchar y que han visto en los últimos días quebrarse este mito, esta ilusión de la transición democrática post-Fujimori, ¿no? Los últimos 20 años de democracia se han terminado de romper, primero con lo que pasó en el 2016 con Odebrecht, digamos, con el develamiento de que vivimos en una democracia tutelada por las grandes empresas, y luego con la pandemia y con el último golpe que acaba de pasar a la institucionalidad, pues ese mito se rompió. Entonces, eso está en la identidad de muchas personas. Yo no sé tú cómo has estado, pero yo en los últimos días he tenido unas ganas terribles de llorar. Ha sido un estrés gigantesco, ha sido un golpe a la salud mental y emocional durísimo, durísimo, porque finalmente era algo que se estaba pensado como parte de nuestra identidad, como los últimos 20 años no hemos avanzado, eso es lo que se siente, y no hay camino hacia dónde avanzar. No sé cómo te sientas tú, si compartes esta lectura o cómo lo veas. Yo lo que siento es que han matado a mi hermano menor, que creo que es un poco la sensación que tenemos muchos. Tú estabas ahí en la marcha, amigos míos personales estaban en la marcha en el centro, yo solamente estuve en Miraflores, no llegué a ir al centro, avancé un poco por la Arequipa, pero regresé. Impedí durante la semana que mi mamá fuera a marchar al centro de Lima, porque me parecía una locura que a sus 63 años se fuera a marchar, pero porque todos sentíamos que teníamos que defender lo poco de democracia que hemos logrado construir, que nos ha costado a todos, ¿no? Yo soy de la generación que estaba en la universidad cuando Fujimori huyó del país y renunció por fax. Soy de la generación que vivió con las vírgenes que lloran en la televisión y los psicosociales de los 90. Soy de la generación que aprendió a desconfiar de todos los políticos en general, pero que al mismo tiempo vivía de alguna manera algo tranquilo pensando que las instituciones existían, que sin importar a quién elijamos como presidente del país, teníamos un orden que habíamos recuperado que iba a permitir que nadie se aprovechara de esta magnitud. Como tú dices, sí, un gobierno corrupto, una estructura en la que la política está diseñada para que las personas que entran se beneficien de la misma y no beneficien realmente a la gente, pero pensando en que podemos trabajar incluso más para eliminar eso, para recuperar, digamos, la política, pero darte cuenta que la diferencia entre que la policía te cuide en la calle y que la policía te mate en la calle son 5 días. Son 5 días de un gobierno que después de ver que la policía sale a golpear a manifestantes y que dispara canicas contra periodistas, amigos nuestros que conocemos del desempeño periodístico, que sabes que son personas cabales y que además son, como Alonso Chero del Comercio, personas experimentadas en cubrir marchas, que ya han cubierto los 2000, han cubierto todo, saben dónde pararse, saben cómo cubrir, y que le caiga un perdigón a un fotógrafo del comercio. Es terrorífico, es la sensación de que sí, pues ninguno de nosotros está a salvo, ni nuestros amigos, ni nuestros familiares, ni nadie, y que el Estado no nos protege, ¿no? Yo sé que es un poco emocional, yo por lo general analizo las cosas de una manera un poco más fría y desde la perspectiva de la economía, pero creo que es útil en estos momentos, aunque no sea muy periodístico, hablar de cómo nos sentimos, porque creo que todos estamos juntos en esta desolación, que creo que es la palabra para mí que define lo que siento un poco ahora, ¿no? Y hay mucha desolación, hay mucha frustración, hay mucha depresión, ¿no? Y creo que es
Creo que es importante ponerlo en esos términos porque no son solo fenómenos individuales, sino son fenómenos comunitarios, son fenómenos políticos, que tienen que ver justamente con este quiebre de una identificación que hemos cultivado por tantos años y que, como tú dices, de repente se ve quebrado en 5 días. Absolutamente egoísta. En otra época, ¿no? Lo que hemos visto hoy, no solamente lo hemos visto y con la muerte de estos dos compañeros, uno tiene 25 años y otro 26 años, o sea, podría ser literalmente, sino también lo que acompaña a esto. Hoy hay desaparecidas personas que siguen en carceletas que no sabemos dado y su identificación. Hoy hay denuncias muy graves, se arrestó de manera a personas por imprimir afiches que además los habían mandado a hacer la propia policía, o sea, el de un modo en el cual ha plantado información. La compañera de la imprenta que fue arrestada de agresión sexual, debidos a la policía, o sea, el nivel que ha pasado en los últimos años era entendible, un quiebre democrático muy alto, o sea, yo como a Augusto en una conversación anterior, creo que eso ha sido un golpe legislativo, no estamos en un gobierno, sino que estamos en un... Eso es lo que es, todas las violaciones a los derechos humanos y a gracia que estamos viendo, pero también, digamos, hemos tenido 20 años de ido creciendo, que han ido creciendo, que han ido tratando de poder, porque lo que vemos hoy es una pelea, por ponerlo así, intermafia, ¿sí?, del poder del Congreso, ¿no? Y la mejor prueba por Vizcarra, es contra Merino, pero seguro si viniese también habría protestas contra él. Digamos, esto que ha pasado y que se refleja mucho en la dirección del gabinete y del gobierno, viviendo en un régimen que ni siquiera tiene un líder. Eso es lo peor de todo. Digamos, el espejo inverso de aquello que en los últimos 20 años podríamos haber denominado como digamos, el piloto automático. Ahora estamos en el gobierno, estamos en una inconsciencia donde justamente como es inconsciencia, esos rezagos o estas cosas muy áreas, violaciones de derechos humanos, arrestos, ¿no?, ataques a la prensa, deben ser entendidos. Si es que vamos a ver los últimos 20 en un gabinete, lo dijo Alberto, me parece, lo dijo en un gabinete de rey con barba, yo diría que es The Night of the Living Dead, ¿no? Vivientes. Esto es un gabinete zombie que no tiene conciencia, que no tiene dirección siquiera. Es una de alianzas, sectores subalternos, más conservadores, una élite conservadora, y otros por ahí que son útiles y que hoy dicen que o no pensaban que esto iba a terminar así. Estamos en un gobierno que no tiene cabeza, donde más el gabinete tampoco tiene cabeza, ¿no? No lo sé, no he hablado todavía, no me contesta el WhatsApp, no me contesta el WhatsApp. Absolutamente terrible, ¿no? Claro, porque digamos, parte del vivir en una democracia es, parte de la idea de gobierno es que hay un ejercicio del poder, un ejercicio de ese gobierno, y de repente ver que la comunicación entre el presidente y el primer ministro tiene los mismos defectos que la comunicación que tú tienes con un amigo que no te contesta el WhatsApp, o sea, ¿quién está en el timón? ¿Hay alguien en el timón ahorita? Y es un poco también para mí chocante cuando se utiliza la anarquía como argumento, ¿no? Lo vemos mucho en Rusia porque no se quiere generar anarquía. ¿Cómo ves eso tú, Mateo? Porque a mí la idea de que me quedo aquí y no me muevo de mi posición de poder, pese a que no soy legítimo, para no permitir la anarquía, me parece un poco una justificación media vacía, ¿no?
No, es absolutamente vacía. Como digo, lo que tenemos hoy es un gobierno de vivientes, ¿no? Es decir, estas personas aferrar al poder bajo la excusa que se va a generar desigualdad, ellos son el descontrol, ¿no? Ayer, perdón, en la marcha un hotel, ¿no? Que decía algo así como el gobierno no puede luchar contra la corrupción porque la corrupción es el gobierno, ¿no? Y hoy eso también se aplica al control, a la anarquía, ¿no? El contra el descontrol, porque el descontrol es el gobierno. No, no sé si tú lo ves igual. Sí, quería comentar contigo, Mateus, antes de que pasemos a nuestra invitada, la politóloga, que la renuncia de Marta Chávez al fujimorismo. ¿Me explicas, Mateus, por favor? No tengo idea. O sea, acabo de leer también Estoy un poco como antes. No lo entiendo. Marta Chávez esperaba, digamos, que apoye a Manuel Merino de Lama. Nos dice mucho, ¿no? Nos dice que en los últimos 20 años, poco a Chávez sigue siendo esa representante ¿no? Que ve derrumbado, digamos, que las cosas vuelvan a ser como antes, entonces, desde esa lógica de que dé un paso a tire, porque se ha dado cuenta que incluso el fujimorismo ahora mismo se está quebrando. Y si lo pensamos que es una estrategia política para lidiar con la crisis, porque finalmente el fujimorismo votó, pero eso es lo que, ¿no? O sea, Marta Ferrado, a ese momento del pasado, ya no estamos para eso, ¿no? Sí, eso creo que es una idea esperanzadora, ¿no? Que ya no estamos en ese pasado. Hay cosas que ya han cambiado, que yo tengo la esperanza de que hayan cambiado para siempre, que hayamos visto la cara real de un líder político como César Acuña, que una semana dice que no va a apoyar una vacancia, a la siguiente, al siguiente día sus congresistas votan en contra y 3 días después se lava las manos. Una lideresa como Keiko Fujimori, que se ha mantenido en silencio durante toda la semana, pese a que su bancada votó al 100% a favor de la vacancia, sabiendo todos o no queriendo ver la inestabilidad que de todas maneras se iba a generar con esa decisión, ¿no? Nos están contando que a las 12 va a haber un mensaje a la Nación de Merino. ¿Qué esperas que diga, Mateus? Que renuncie, ese que es la única opción viable, no tiene ¿Es legitimidad, suficiente igual? es un gobierno sin capacidad, literalmente. Que sea desaforado, que renuncie a la mesa directiva, ponga derecho, porque como decía en un principio, esto ya no solamente es responsabilidad política, las muertes de ayer y la acción de ayer tienen responsabilidad penal, y hay que esto es un régimen autoritario, ¿no? Es un interregno de autoritario. Ahí está Denise. Perfecto, Yo voy a Mateus, yo te salir quiero agradecer. para dejarte Sí, con sí, ¿no? y Aquí bueno, por la conversación. al igual que como dijimos con Augusto, vamos a estar todo el día pendientes, como todos, de las noticias y después, digamos, como se vaya desarrollando el día, vamos a seguir haciendo transmisiones. Muchas gracias, Mateus, por este tiempo. Vamos a invitar a Denise Rodríguez Olivari. Ella es politóloga, candidata a doctora de Humboldt University de Berlín, es magíster en Desarrollo Internacional de University of Manchester, licenciada en Ciencia Política de la PUC, especialista en temas de anticorrupción, gobernanza, género y política comparada y miembro fundador del proyecto Voceras, este proyecto que busca que esto que se está dando ahora, que somos dos mujeres hablando sobre política, se dé con mayor frecuencia. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué ¿Me, tal? Gracias, Alejandro, por eso sí me escuchan bien. Este es mi primer live, te poco de escucho? paciencia. Bienvenida al mundo de los live. Yo tampoco soy muy experimentada, pero aquí lo lograremos. Denise, ¿qué
¿cuál es un poco muy rápidamente tu lectura de lo que ha sucedido esta semana? Y hasta lo que sabemos en este momento, podemos ver que hay una luz al final del túnel en Te el que escuché estamos. entrecortado, pero que me preguntaste algo sobre qué panorama había y si vemos alguna luz al final del camino. ¿Puede ser? Porque te escuché un poco entrecortado. Sí, Era eso. sí, Bueno, es exactamente. realmente una pena. Me gustaría poder decirle a todo el mundo buenos días hoy. Lamentablemente no son buenos días. Estamos a una serie de problemas legales, políticos, cuyo origen no son hace 2 semanas, los intentos de vacancia. Estos problemas han empezado hace 4 años, cuando democrático se llevaron a cabo unas elecciones y un grupo decidió que no iba a reconocer el resultado, a intentar de alguna manera, de otra manera. Básicamente el desenlace de acciones que nos han llevado a este punto, que ya, o sea, ya simplemente nos llevan a una buena, como hemos visto en las últimas. Bueno, hay una serie de salidas. Legal, digamos, tendríamos la opción del tribunal a nivel internacional, tendríamos de la Carta Interamericana Democrática, que tiene cláusulas que ven cuáles son este tipo de situaciones. Vemos que en los 70 era mucho más fácil identificar a autoritarios, básicamente eran tanques, era una violación muy abierta de derechos humanos, se restringía la libertad de expresión, tenido esta conversación. Ahora, las opciones a la democracia son mucho más sutiles, distintas formas. Entonces, eso lo hace mucho más de conceptualizar, ¿no? ¿Fue o no fue un golpe? Entonces, ahí, bueno, cancha, constitucionalistas, politólogos, comenzamos a debatir si sí o si no. Yo alguna duda de que estábamos gobierno, la democracia, ya al día de hoy dudas. Esto es simple afirmación de que se hace de manera sin embargo, el origen y la realidad está todavía en mi opinión. Sí, Denise, estamos teniendo un problema con la conexión. No sé si puedes ponerte un poco más cerca de tu router. ¿Hay alguna forma de solucionar el problema de conexión en tus datos móviles? Eso es lo que hice yo hace un ratito para de, de mejorar la conexión, porque todos queremos escucharte y se nos está entrecortando tu voz. A ver, intentemos ahí. Creo que ¿Mejor? Creo que ahí mejor, igual nos van comentando por la transmisión. Muchísimas gracias a todos a García Mala Garomel, Sí, a Machimach por comentarnos. veo los comentarios Por contando. favor, ahí nos dan el feedback. Te escuchábamos, Ya. Denise. Ver live, se supone que es mucho mejor, pero bueno, lamentablemente. Es el problema de todos. Falta de infraestructura, pero de eso ya hablaremos en otro momento. A ver, hablábamos de las salidas. Están reunidos la Junta de Portavoces, que están las bancadas del Congreso, donde están las bancadas que promovieron la vacancia, en la situación en la que estamos ahora, tratando de encontrar un Valentín Paniagua, ¿no? Alguien que pueda tener una imagen de limpieza, transparencia, de experiencia política, que permita que todos volvamos a confiar en que va a haber un gobierno de transición, que se van a realizar las elecciones de manera limpias y que vamos a llegar al 28 de julio del 2021 en una mejor posición. ¿Cómo ves un poco este proceso? ¿Hay posibilidades? ¿Va a haber legitimidad y qué riesgos corremos en este proceso del Congreso, de que el Congreso que generó esta situación sea el que la tenga que solucionar? La verdad es que te escucho un poco cortado, pero estoy sacando
que me preguntaste sobre el gobierno de agua y una transición, como lo vemos ahora. Sí, es el Internet en Lima, que bueno, es un problema, o el de tratemos de avanzar como podamos. Me sorprende que tengamos que hablar de un gobierno pasado por uno hace tan pocas décadas. Sin embargo, creo que la persona elegida a conducir el país en estos 5 meses de transición tiene que ser personas que hayan votado de la vacancia y qué tipo de cuestionamiento legal, ético, bueno, denuncias penales, cierto. Es la única forma de que podamos empezar la transición con legitimidad, que es lo que ha faltado. O sea, esta semana, ¿no? Es básicamente tuvieron sin ningún tipo de legitimidad y las calles, a la gente en distintas partes del extranjero. ¿Qué perspectiva ves para las distintas bancadas, ¿no? Cada líder político ha tenido una estrategia distinta, Keiko Fujimori silencio durante varios días, recién se ha pronunciado hoy día, César Acuña, José Vega de UPP. ¿Cómo quedan los distintos partidos políticos que están actualmente en el Congreso de cara a las próximas elecciones, que es lo que les interesa, digamos, a todos los partidos en este momento? Yo creo que bastante dibujado. Siempre se suele decir que el peruano no tiene memoria, igual siguen saliendo los mismos de siempre. Eso es en parte, seguimos eligiendo entre personas que no carecen, que carecen de aquellas credenciales democráticas, o totalmente de acuerdo, pero hay una cosa mucho más atrás. Esto es de las reglas electorales de décadas. Entonces tenemos un sistema electoral que de alguna manera no le da una verdadera oferta orgánica al electorado. Tenemos que elegir, bueno, el voto es obligatorio, hay que elegir, y tenemos que elegir dentro de lo que hay. Y esto que hay, pues la verdad que mira dónde llegamos. Entonces, si por un lado los actores políticos, algunos han querido deslindar, de que no están de acuerdo, que Merino no cuenta, pero sin embargo, sus bancadas frente hace menos de una semana. Entonces, sé que esperan realmente que vaya a ser el doctor, que básicamente ahora ya está dejando de ser un ciudadano como usted, dispuesto a todo. No sé si se cortó porque me salió la... Pero yo sí creo que estos silencios que otorgan y es de alguna manera paño frío van a ser suficientes. ¿Y cómo ves la participación mayoritaria de jóvenes en estas marchas? Como bien decía Mateus, el perfil, digamos, de las personas que han protestado estos días, clases medias, muchos jóvenes universitarios, muchos de los desaparecidos son jóvenes universitarios. ¿Qué nos dice desde la política de las nuevas generaciones que algunos denominan la generación TikTok? Perdón, jóvenes universitarios. Me dice la participación. Sí, sí, la participación política de los jóvenes, ¿cómo la ves? ¿Ha cambiado? Yo estoy muy emocionada por la cantidad de jóvenes que he visto en las calles. No sé tú. A mí realmente me lleva mucha esperanza que lo que se denomina hoy del Bicentenario esté tomada mucho más activa. Incluso carteles que cosas muy serias, hasta cosas, y que se vean otras formas de activismo. Lo que nos falta un poco para a los que analizamos la política, ya no solo es en la calle, sino son las redes, como una cámara de eco para una ayuda, circulación de información, incluso denuncias en el caso que han correspondido lamentablemente. Se está tratando de seguirlos y las personas que no han sido. Entonces, no se ha terminado de entender. Piensan bueno, y ahí creo que esto ya simplemente destapó volver a poder tapar. ¿Ves
el inicio de un proceso como el proceso chileno, un proceso que termine con una reforma constitucional? La gran pregunta de la Constitución. Bueno, ese sí es un tema mucho más complejo, consensos de una nueva Constitución. Creo que primero habría que partir del consenso de que tenemos que retornar a la democracia. Entonces, una vez que el rumbo mediante un gobierno de transición, creo que el siguiente congreso popularmente a través del día ese mandato, el de la ciudadanía, hasta qué punto se quieren, hasta qué punto se tienen que revisar algunos artículos. Personalmente creo que sin lugar a dudas es sobre el delito. Esa es una cláusula que existe hace de la han usado ahora. Entonces, hay que estar primerísimo en la lista. Una cambio de constitución, esperemos, que permita tener una institucionalidad más sólida en el país. Queremos agradecerte por este tiempo que nos has regalado esta mañana, Denise, Denise Rodríguez Olivari, para un poco acompañarnos también desde tu perspectiva y desde tu experiencia y desde tu análisis lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Denise, que tengas el mejor resto del día. Muchas gracias. Y para nuestros amigos del comité, y ya en estos momentos está... Exactamente, gracias. Nuestros amigos del comité, está ya Luis Valdés, presidente interino del Parlamento, dando una conferencia de prensa en el Congreso de la República, exhortando a Manuel Merino a la renuncia. Hemos acordado, dicen, exhortar al señor presidente de la República a presentar su carta de renuncia a la presidencia del Perú. Reconocemos en el señor Manuel valores democráticos. Vamos a terminar esta transmisión porque vamos todos queremos estar pendientes un poco de lo que suceda, tanto lo que diga Valdés, como esta anunciada conferencia aparece al mediodía de Manuel Merino de Lama. Ya sabemos, la mayoría de los ministros de su gabinete, si no son todos, han presentado su renuncia. Ayer el premier ante los Flores Arauz dijo que no iba a renunciar hasta que Luis Merino presente su renuncia. El periodista Martín Hidalgo comentó que ayer por la noche Merino estaba dispuesto a renunciar, pero al final su círculo cercano le recomendó, lo convenció de que no renunciara. Esa es información de Hidalgo. Y vamos un poco a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar pendientes desde el comité de lectura a todos los desarrollos. Ya hay protestas nuevamente en el centro de Lima. Esperemos que la policía haya entendido que no puede reprimir a las personas que protestan pacíficamente, y esperemos que cambie la perspectiva de la policía respecto a defender edificios o calles supuestamente intangibles de Lima con humanas que hemos visto. Quiero mandarles a todos un abrazo. Creo que a todos nos queda simplemente respirar hondo, confiar en que hay una generación y varias generaciones que están despiertas, que tenemos muchos aprendizajes como ciudadanía que nos permiten estar más atentos, más pendientes, cuidarnos mejor frente a la situación que estamos viviendo. Y esperemos pues que las fuerzas políticas en el Congreso, que son, hay que decirlo, todas las veces que sea necesario, las que nos han llevado a esta situación esta semana, al no medir las consecuencias de sus una vez más, que tomen una decisión, la decisión más adecuada. Si efectivamente Machu Picchu aún no definen cuál va a ser el sucesor, no han tomado una decisión, están esperando una renuncia de Merino, deberían convocarse a un pleno del Congreso para tener un voto de censura contra la mesa directiva de Manuel Merino y elegir a una nueva mesa directiva. Vamos a ver cuál es la salida. Merino cree que tiene que ser vacado porque es presidente de la República, entonces por lo tanto necesita 87 votos. Esto nuevamente de acuerdo con el periodista Martín Hidalgo, quien si no sigan, síganlo ahorita porque es la mejor forma de mantenerse informados sobre lo que está pasando en la política. Yo quería nuevamente mandarles un abrazo. Pasemos este domingo en familia, pasemos este domingo muy atentos a las noticias
pasemos este domingo pensando en estos dos jóvenes que deberían estar también viendo las noticias en sus casas, abrazando a sus padres y que lamentablemente no lo pueden hacer. Estamos juntos en esto, las cosas van a estar mejor y si los políticos no encuentran la forma de cómo hacerlo mejor, nosotros la vamos a encontrar. Quédense mucho, cuídense mucho. Nos vemos más tarde seguramente. Chao, chao.